Hoy es un honor tener con nosotros al doctor William Eberhardt, profesor emérito de la Escuela de Biología. Él fue profesor aquí en la Escuela de Biología desde 1979 hasta el año pasado. Él es graduado de la Universidad de Harvard en Estados Unidos. Trabajó durante casi una década en la Universidad del Valle en Colombia y en el 79 empezó aquí en la Escuela de Biología medio tiempo y medio tiempo en el Instituto de Smithsonian de Investigaciones Tropicales en Panamá. Él ha publicado una gran cantidad de trabajos, 260 publicaciones, incluyendo libros. Ha sido tutor de 3 estudiantes de maestría y ha estado en 46 comités de tesis. Algo importante que me apuntó Gilbert Barrantes sobre Bill es que él nos enseñó aquí en esta escuela a pensar, a cuestionarnos, y nos demostró que se puede hacer ciencia de muy alta calidad con una libreta y un lápiz. Y le agradezco mucho que haya aceptado esta invitación. Gracias, Jorge. Para mí es un gran placer estar aquí y estoy particularmente feliz porque este coloquio es a nombre de Louis Fournier, que fue uno de los grandes personas de la fundación de esta escuela. Tuvo muchísimo que ver, por ejemplo, con la presencia del CEP aquí en biología. Y entonces les voy a hablar de un tópico que tiene que ver con las interacciones entre parásitos y sus hospederos. Y en un sentido, pues no es ninguna noticia para nadie que los parásitos pueden tener efectos sobre la fisiología de sus hospederos. Pongo aquí un ejemplo del paludismo, que el parásito tiene un efecto en el zancudo de tapar sus glándulas salivares, y eso hace que el zancudo pique no una sola vez, sino muchas veces, lo que le conviene pues al parásito para la transmisión. Y el parásito también tiene efectos sobre el hospedero. Nosotros hace, cuando está en su punto de ciclo donde está mandando propágulos, hace abrir los capilares para que sea más fácil para el zancudo chupar la sangre de uno, infectarse pues, y también cambia el olor de uno a algo que es más atractivo de lo normal para los zancudos. Estas son noticias viejas y no realmente es tan impresionante. Pero otro tipo de efecto ha sido mucho más controvertido: la posibilidad de que los parásitos manipulan el comportamiento de los hospederos. Y para mucho tiempo fue relativamente controvertido esta posibilidad. Recientemente ha habido una serie de diferentes estudios de diferentes grupos que ponen a ver que realmente los efectos sí pueden extenderse al comportamiento y son hasta bastante sorprendentes. Y ahora lo que les voy a presentar es una serie de casos de donde los parásitos sí manipulan el comportamiento y tratar de sacar conclusiones de esos casos. El primero pues ya está medio famoso, las hormigas zombie. Muchos de ustedes que han andado en algún bosque tropical han visto alguna escena como esta, de una hormiga muerta que está mordiendo algo duro que lo sostiene ahí arriba en una planta, no en el suelo, y con algún cuerpo fructífero de un hongo que salió de la hormiga y que aparentemente indujo a la hormiga a morder, a subir y morder, y así fijarse mucho, muy fuerte, se muere, y las esporas del hongo se dispersan mucho más efectivamente estando arriba el cadáver de su hospedero de lo que se podrían hacer más abajo. Hay varias formas de esta clase y realmente este ya es un cuento relativamente bien estudiado, aun cuando no se sabe bien todavía el mecanismo por el cual el hongo induzca al cambio de comportamiento. Ahora les quiero presentar algunos estudios realizados aquí en Costa Rica
que ilustran otros casos. Uno es todavía ni publicado. Esto es de un chinche que se estudió cerca de Quepos. Es un pentatómido, chinche pues de saco olor, vive sobre una planta de solano y pasa la vida feliz sobre la planta. Ahí están esos dos felices por lo menos. Y chupan del tallo y se pasan mucho de su tiempo posadas sobre las hojas. Una aquí, otra sobre el tallo, y la pongo ahí porque quiero que lo mantenga en su memoria exactamente cómo están sus patas. Ella pisotea, utiliza los tarsos para sostenerse del tallo y tiene las patas en el lado inverso del tallo. A veces se encuentran chinches de estas mismas con crecimiento de hongos. Este es un individuo obviamente ya muerto y a medio camino fue en cuanto al desarrollo del hongo. Como se ve, los hongos tienden a salir por las articulaciones y después forman cuerpos fructíferos. A veces llega a ver momeas, pues un chinche tan cubierto de hongos y cuerpos fructíferos que casi ni se ve el chinche. Si uno toca el tallo, un golpecito, sale un nube de esporas. Las esporas son como medio grises y así pues se están dispersando debido a que el chinche está ahí sobre el tallo de la planta. A veces se encuentra inclusive así, con las patas agarrando en una posición muy diferente de la posición del chinche vivo, que está sobre los tarsos. Como ustedes ven, aquí se está abrazando el tallo con las tibias de las patas. Y nos pusimos a medir cuántas patas abrazan al tallo versus patas que simplemente agarran al tallo con los tarsos. Y se encuentra que chinches que se murieron de hongo abrazan más a los tallos que los chinches vivos. Aquí una muestra de 84 chinches vivos, muertos. Es muy común, más de la mitad, que tienen por lo menos una pata abrazando. Es súper raro que tenga una pata abrazando si está viva. Y si uno cuenta por patas, no por chinches, la tabla muestra la misma tendencia. O sea, antes de morir por el hongo, el chinche cambia su comportamiento y abraza al tallo. La funcionalidad de eso es bastante obvio, lo mantendrá más firmemente sujeto a la planta, por lo tanto más chance de dispersión de esporas en lugar de caer al suelo, desde el cual sería más difícil la dispersión. Y segunda cosa que se encontró era que el chinche cambia de donde se posa antes de morir, que cuando están vivos, más que a la mitad están sobre hojas. Cuando están muertos, casi todo el mundo está sobre un tallo. Entonces el hongo indujo por lo menos dos cambios de comportamiento. Yo diría que esos cambios son semejantes a los cambios que se han mostrado en los hormigas zombie, y son cambios medio burdos, pues, medio poco refinados. Ahora les voy a mostrar otros casos en donde realmente el cambio es mucho más fino, mucho más sofisticado. Y vienen de interacciones entre avispas, organismos totalmente diferentes, avispas y arañas. Aquí tenemos una avispa con el ovipositor dándole un aguijonazo en la boca a esta araña y paralizando. Ahora, les voy a mostrar una serie de transparencias que ilustran el ciclo de vida típico de estas avispas y después unas descripciones de cambio de comportamiento que las avispas inducen. Primero, cuando la avispa pica a la araña en su tela, la paraliza, pero apenas para 15 minutos, 10 minutos, 20 minutos, y poco a poco se vuelve en sí y está perfectamente normal la araña. Y lo que pasa es que carga un huevo, pero este es un huevo
del cual ya salió el primer instar, pero es más o menos de ese tamaño, sobre el abdomen, pegado al abdomen. Pasan los días, la larva va chupando sangre de la araña, haciendo huequitos en el abdomen, chupando un poquito, descansa, chupa un poco más, va creciendo, aquí la primera, aquí una media crecida, aquí una que casi ya termina de su interacción con la araña viva. Okay. O sea, va creciendo durante semanas, 2 semanas, depende un poco probablemente de lo que come la araña. Si come bien, termina más rápido; si come mal, la larva espera y pues que acumule más comida. Al fin y cabo, la larva muda una vez más y mata a la araña. Aquí una larva recién mudadita, una larva recién mudada, una araña que se acaba de morir. La larva en ese último instar cambió de su forma a tener patas para agarrar los hilos de la tela. Ustedes ven las patas, pero son patas totalmente no homólogas con las patas comunes y corrientes. Salen del dorso de la larva, no del lado ventral. Y vienen de una larga línea donde no hubo ninguna pata en toda la línea. O sea, estas son patas reinventadas, nuevas. Listo, ok, la larva agarra con esas patas, pseudopatas, chupa, termina, ahí a mano derecha, una larva ya llena, yo creo que esta es la misma larva ya totalmente llena, ya casi para reventar, y la araña todo casi deshecha, y al ratito después de eso tira la araña al suelo. Entonces queda la larva ahí en la tela donde mató la araña, y construye un capullo hecho de su propia seda. Aquí una larva temprano en el proceso de construir el capullo, y ahí una larva adentro de un capullo que acaba de fabricar. El capullo, como más o menos se aprecia ahí, no es muy fuerte, tiene unas paredes, bueno, tan liviana la pared que uno puede medio ver pues la larva ahí adentro. Ahí pupa, forma la pupa. A la semana, 2 semanas, bueno, más o menos como 2 semanas, la pupa se cambia en adulto, el adulto sale, hace un hueco encima del capullo, sale, copula y busca, las hembras empiezan a buscar arañas para el futuro, próximo ciclo. Ok, esto es más o menos el ciclo de todas las avispas que yo les voy a comentar ahora. El paralizar, hasta donde se sabe por lo menos, paralizar, chupar sangre, formar una pupa, un capullo dentro de la tela de la araña, es más o menos estándar aparentemente en este subgrupo de avispas. La parte del cuento que he dejado por fuera, porque quiero tratar de otra parte, es cómo es esa tela en donde la larva mata a la araña. Resulta que antesito de matar la araña, las larvas de estas avispas inducen que la araña haga una tela diferente de la tela normal. Y ahora les voy a dar unos ejemplos. Aquí Leucaugia argyra de zona de Parrita, una tela típica, tela orbicular común y corriente. Esta es la tela normal, y esta es la tela en la cual la larva mató. Aquí está el capullo guindado de una tela que ya no más que como 4 hilos, y hilos muy reforzados, se nota aquí, múltiples. Esos no son hilos, son cables ya, de hilos que hizo que la araña hiciera. Entonces, de una tela bastante poco resistente, una tela que dura normalmente en el campo un mediodía nomás y ya está hecho trizas, se hace una tela muchísimo más duro, mucho más resistente, de la cual la larva ahora forma su capullo. Entonces una modificación.
Esta es la misma tela visto desde arriba. Ahora se ve que el centro simplemente se reduce, en lugar de ser unas vueltas así, con unos rayos como antes, es simplemente una maraña, una pequeña maraña solo en un plano. Ahora, otra especie relacionada, esta es de la meseta central, de Capimariana, y otra especie hermana de la avispa de la primera. Esta es la tela de lo que yo llamo tela de capullo, la última tela de su vida antes de que la larva la matara. Y otra vez, normalmente pues sus telas son casi idénticas a esta, pero antesito que la larva la mate, hace una, otra vez bastante reforzado, pero todavía mucho más como pinta de la tela normal, particular, que hubiera hecho, pero obviamente también bastante reducido y también bastante reforzado. Y esta misma araña de la meseta central tiene un segundo parásito, segunda especie de avispa, otro género de la misma tribu. Y aquí se nota, esta es la tela capullo de esta, bajo la influencia de esta segunda especie, es totalmente diferente, pues. Esto es tridimensional. Ella hace una especie de plataforma horizontal, y de esa plataforma hace hilos que van en las 3 dimensiones, y la larva se acuesta sobre esa plataforma y forma el capullo que se ve aquí a mano derecha. Entonces, unas lecciones para empezar. Obviamente, de estas últimas 2 especies, hay mucha especificidad, a veces por lo menos, en cuanto a la avispa. La misma araña, esta de la meseta central, está haciendo cosas totalmente diferentes cuando está bajo la influencia de una u otra especie de avispa. Una segunda cosa que no quedó tan claro en lo que describí, pero ahora lo hago un poco mejor. Muchas veces estas manipulaciones de comportamiento hacen uso de patrones de comportamiento que la araña tenía normalmente, y la larva de la avispa, como la agarra, la utiliza pedazos de comportamiento normal de la araña. Les doy un ejemplo aquí atrás. En esta, la fabricación, si se observa cómo fabrica estos hilos, resulta que es un comportamiento bastante reconocible como el primer subprograma de la construcción de cierta clase de hilo en la tela normal. Y lo que hizo la larva es inducir que la araña hiciera ese subprograma y no hiciera nada más. Y lo repitió. Cada uno de estos es una repetición. Y entonces la larva está como echando mano a algo que ya estuvo presente en el sistema nervioso de la araña, haciendo uso pues de un aspecto de su historia natural para sus propios fines, y selectivamente prendiendo subprogramas y apagando otros subprogramas que no le convienen a la larva. Y en este último se ilustra algo, bueno, no se ha observado, esta es una especie bastante rara. Hasta el momento no he podido observar la construcción de esa tela, pero la araña en su vida normal, hasta donde entiendo, nunca hace algo semejante a eso. Entonces, en este caso, parece que la larva hizo que la araña hiciera cosas que no sabía hacer. Seguramente con pedacitos de comportamiento que ya hacía, pero lo organizó en una forma nueva que es conveniente para la larva. Claro que sí, está bien sostenido, bien estable esa tela. Ya. Ok, sigamos. Estas son especies europeas y ilustra otra lección interesante. Estas son 3 especies de araña: normal, con parásito, normal, con parásito y con parásito. Y es la misma especie de avispa. Entonces, en algunos casos hay especificidad del sustrato, además de la especificidad de la avispa.
o es, y no se sabe, que la avispa está ajustando sus inducciones en la araña de acuerdo con la especie de la araña, que la larva de alguna forma se da cuenta, ve, estoy en ciclosa, por lo tanto debo inducir tal cosa. O posiblemente es que es la misma cosa, pero que tiene diferentes efectos ajustaditos en las diferentes especies. Si tenía que batear, yo supongo posiblemente la primera, aun cuando suena más rara, porque estos ajustes son muy apropiados para las diferentes entre las especies. Esta especie hace una tela relativamente duradera, y entonces ella como que hace una pequeña modificación, pero realmente siempre sigue siendo pues una tela muy semejante. Esta hace una tela menos duradera, y lo que hizo pues indujo una maraña que hace que lo que sostiene el capullo sea más fuerte de lo que podría haber sido. Otro ejemplo, aquí en el bosquecito, esto no es trabajo mío, sino de Jimmy Barrantes y Julian Wen, una araña que hace sus telas, lo que hace es doblar hojas en pequeños conos. Esta es una foto mirando desde abajo, y ahí está la araña, y aquí está una bolsa de huevos, y entonces, y esta no hace una tela no forma orbicular, sino con unos hilos largos, pegajosos, y tiene un parásito, y su parásito induce una cosa totalmente diferente. Induce que simplemente la araña forma una puertita aquí y se hace la pared. O sea, una modificación totalmente diferente, bien ajustadita pues a la historia natural de esta especie, que provee pues un escondite muy seguro, que es la hoja de costado. Otras entonces lecciones, efectos de la especie de la araña, los primeros ejemplos, y una cosa que quizás quedó claro de las demás, pero vuelvo a acentuar, a enfatizar: estas modificaciones no son casuales, sino siempre, consistentemente, son modificaciones que aumenten la posibilidad, o aparentemente aumenten la posibilidad, de que se proteja al capullo de la avispa. En dos especies se han hecho pruebas en donde se pone y se quita la tela que indujo la larva con el capullo, cuando ya el capullo está, y se ha mostrado en ambos casos que si se quita la tela, la mortalidad del capullo aumenta. O sea, efectivamente, el efecto de la larva fue de promover la sobrevivencia de su capullo. Esa tendencia realmente se va a ver en todos los ejemplos que les presento. Todavía otra. Esta es una araña de San Antonio Escazú. Normalmente hace una tela orbicular, pero esta especie, cuando va a mudar, hace una tela diferente de la tela normal, que tiene muchos hilos pegajosos y está hecho para capturar presas. Y en lugar de eso hace un meollo, que sí es típico de la otra tela, pero con una maraña. Es una tela muy chiquitica, pues. Estos son los rayos que van hasta aquí nomás, y una pequeña maraña al lado. Esto es tomado más o menos desde el lado, esto es tomado desde arriba. Aquí está la araña sobre ese meollo chico, mostrando la maraña. Esta también tiene un parásito, otra especie, otro diferente de las que hemos visto. Y aquí se ven los capullos ya colgados o suspendidos, incorporados en las telas capullo que la araña le hizo antes que fuera muerta por la araña. Otra es desde el lado y desde arriba. Quizás esto se ve más clarito y mejor. Aquí está el capullo amarrado, pues, no quitado, sino amarrado al meollo que dejó, y con una densa maraña en ambos lados, mucho más protegido pues de lo normal de una tela de muda de esta araña, pero reconocible, obvio pues. Esa es una tela de muda. Lo que es una tela de muda un poco extrema, pues.
Otra es la avispa hecho mano, algo que la araña ya tenía. Y estas tienen otros casos bastante interesantes. A veces uno encuentra un capullo de la avispa casi sin tela ninguna. Aquí está, este es el mismo capullo, más o menos visto de lado. Y aquí esta es una foto tomada más o menos desde aquí para mostrar lo que hubo. Una pequeñita maraña y nada más. Un capullo bastante expuesto. Estos no son típicos, son escasos, pero se dan. Y nos tienen, me parece, una lección interesante. Primero, lo que pongo ahí en el número 5 es la misma que están echando mano a cosas que ya la araña hace. Pero uno empieza a apreciar que diferentes especies de avispas echan mano a diferentes cosas en diferentes especies de araña. Son selectivas, son muy ajustaditas pues a la historia natural de sus propios huéspedes. Y segundo, este último, a veces fracasan estas manipulaciones, o fracasan, medio fracasan por lo menos, pues. Mató la araña y logró ocupar, pero no pudo realizar todo el control. Y posiblemente eso nos hace empezar a pensar que el control de la araña a lo mejor no es tan sencillo como uno esperaría de un animal supuestamente sencillo, como una arañita, pues de un cerebro chiquitico y pocas capacidades de entender lo que está haciendo. Sin embargo, pues son difíciles de manejar. Y a veces estas larvas están fracasando, medio fracasando en esos manipuleos. Todavía otra, para ilustrar un punto más, ahora le describo pues la cosa. Básicamente hay que fijarse en esta, que es la tela normal de tetranata. Este es otro ejemplo de Europa. Y la tela modificada es casi nada, son un hilo, pareciera posiblemente como un hilo de barco muy reforzado, sobre el cual la larva hace su capullo. Posiblemente, en algunos casos es difícil deducir. En este caso, estamos bateando. ¿A qué corresponde pues ese hilo? ¿Es de verdad un marco? Posiblemente sí, posiblemente no sé. Algunas manipulaciones dejan a uno todavía sin seguridad. Ok, todavía otro efecto. Ahora esta es una araña de aquí de la ciudad universitaria. También San Antonio. Esta araña normalmente hace una tela así, particular, con hilos pegajosos. Ella pasa el tiempo aquí en el centro del meollo, esperando presas. Aquí esto está cubierto con talco para que se vea toda la tela. Esta es una tela sin cubrir. Aquí está la araña. Y a veces hacen lo que se llama un establecimiento, que es una línea de seda blanca que probablemente funciona de camuflar a la araña mientras está en el centro. Ella forma como parte de esa línea en lugar de parecer como un puntito sueltito que podría ser más llamativo para los devoradores. Ahora, ¿qué pasa cuando estas tienen una larva encima? El primer punto interesante aquí es que el efecto de la larva no se limita al último día antes de matar, sino muchas veces son 2 hasta 3 a veces telas modificadas antes de que la larva la mate. Y esta es una tela, esta es una de esas primeras telas. Todavía habrá otra tela modificada, pero de una vez se nota gran reducción en lo que es la seda pegajosa, que es la parte circular, y después se ve otro de estos que también está intermedio, pero ilustra otro efecto muy claro, que la tela original tenía un marco bastante grande, y la primera tela modificada muchas veces conserva el marco original y pone otros marcos más chicos hacia adentro. Entonces se hace un tejido, y los marcos son los hilos más fuertes de la tela,
cada vez se hace un sistema pues de marcos más extensos, unos dentro de otros, y al fin también se nota a veces el doblar algunos radios, aquí están con las flechas, y estos son marcos secundarios porque también fueron agregados. Este ya llegó al estado donde ya no hace hilos pegajosos. Esto era la última tela que producía antes de morir. Ok, el punto interesante de esto es lo siguiente. Uno puede hacer el experimento que es sencillo, de tener una araña, observarla todos los días que te la hacen, y uno más o menos puede predecir, ok, esta ya se muere hoy, esta noche la va a matar. Y uno puede quitar la larva sin hacerle daño a la araña. Y lo que resulta es que cuando la araña no tiene la larva encima, poco a poco se recupera. Sobre espacios de 1 o 2 semanas, poco a poco va recuperando sus capacidades de comportamiento. Cosa que nunca pasaría en la naturaleza. La larva está bien prendida. Una vez que normalmente que tenga una larva prendida, está muerta esa araña, va a morir. Pero uno puede hacer artificialmente pues el caso de qué pasaría si se le quita la larva, no se deja que la larva inyecte el veneno que va a matar a su hospedero. ¿Qué pasará? Y lo que me importa aquí no es tanto los variables, que hay varias variables aquí, pero es la recuperación gradual. Estos son días, pues. Ahora, el punto chistoso de esto es que cuando va cayendo la araña bajo efecto de la larva, hay una secuencia predecible. Primer aspecto cambia, después otro aspecto cambia, después otro aspecto cambia. Cuando se recupera, es el mismito orden invertido. O sea, recupera primero lo que tardó más en perder y tarda más en recuperar precisamente la primera cosa que perdió. Entonces es un orden muy llamativo porque hace suponer que obviamente estas larvas no tienen acceso directo a la araña. Sus efectos seguramente son a través de químicas que están inyectando mientras están comiendo, están perforando el abdomen y haciendo llegar algunas químicas, todavía no se entiende exactamente cómo es el mecanismo, algo está ahí llegando pues al cerebro de la araña. Y este tipo de recuperación sugiere que quizás hay un efecto de concentración. Si la larva va agregando poco a poco la sustancia y teniendo poco a poco diferentes efectos, cuando se quita la larva, puede que poco a poco se va perdiendo, bajando la concentración de esa sustancia y se va repitiendo en la secuencia de efectos, pero en el orden inverso, porque tienen diferentes efectos con diferentes concentraciones. Es una especulación en este momento, pero es la primera que se tiene que empiece a hablar sobre el mecanismo que podría estar involucrado. Todavía otra, para ilustrar otros fenómenos. Esta otra vez, arriba de San Antonio Escazú, pico blanco, una especie común allá que tiene una tela totalmente diferente, una plancha muy fuerte y resistente acá abajo y una maraña bastante medio tupida arriba, muchas veces con una que otra hoja, litritos ahí colgada ahí. Esta araña también tiene una especie de parásito. Ahí está la larva de medio camino sobre la araña. Y los efectos de esta sobre el hospedero son todavía diferentes de lo que hemos visto. Esta es la tela de capullo inducida en esta especie. Y aquí está la plancha normal, pero tiene una cubierta. La plancha se extendió a envolver toda la tela, cosa que no pasa en la naturaleza. Naturalmente está así. Indujo que hubiera
todo lo que es la maraña arriba. Aquí está el capullo guindado, aquí visto desde el lado para notar más clarito pues la plancha arriba. Y además de eso, induce algunos cambios más sutiles, pero hasta más llamativos, en lo que teje la araña antes de morir. Aquí tenemos una larva, que aquí está la araña muerta, todavía no la botó, pero ya está muerta pues. Está la larva bastante gruesa, ya casi terminó. Y se nota que aquí, donde la araña se murió, se hizo una planchita tupida. Indujo pues, además de la gran plancha que está envolviendo todo esto, en el centro indujo una plancha tupida. Aquí otra vista desde arriba de la plancha esta. Y aquí más arriba todavía está la plancha que cubre todo. Y la segunda cosa que hace es que abre un hueco por debajo de esa plancha. Y eso es precisamente lo que ocupa la larva para hacer su capullo. Necesita donde fijar sólidamente su capullo y necesita un espacio libre donde formar el capullo. Si tenía toda una maraña abajo, correría pues el peligro de que trata de hacer su capullo y no logra porque allí los viene camino. Entonces la araña le despejó pues un huequito, cosa que no se conoce, ni hacer plataformas dentro de la maraña, ni hacer huecos dentro de su maraña. En lo poquito pues que se sabe de esta especie, estos no son comportamientos normales. Okay, entonces, bueno, algunas cosas que ya hemos visto, estamos viendo en otro contexto patrones que vimos en otras especies. Se están repitiendo patrones. En esta especie ocurrió Ilenias 1, pero lo traigo para contar porque me parece particularmente llamativo. Un caso que podría tener consecuencias muy interesantes en entender cómo es que funciona el sistema nervioso de la araña. Resulta que en un momento, Jimmy me trajo una araña que lleva parásito, me lo trajo en su tela, yo llevé la tela a la casa, la puse en un recipiente y la maldita araña no le gustó. Salió de su tela, pero estaba dentro de un recipiente y se metió sobre otra mata y ahí quedó como andando, como yo creo que eran como 2 días, mientras maduraba la larva en su espalda, en su abdomen. Ella como que no tenía tela. La noche en la cual la larva la mató, y esta pues esto ya está en proceso de morir, esta araña, ya la larva está en su último instar, está listo a matar. En la última noche la araña hizo una tela de capullo que era semejante a la tela normal en algunos aspectos. Por ejemplo, tenía una plancha acá abajo y también era semejante a lo que eran las telas en el campo, de tener también una especie de plancha en la parte de arriba. Pero lo que a mí me llamó la atención, y por eso lo traigo aquí, es que dejó una parte de esa plancha sin ponerla, utilizando la hoja misma como barrera. Sugiere que la avispa está induciendo la araña, no los detallitos pues de hacer una plancha, sino un plan más grueso. Hágame una cámara, sea como sea, hágame una cámara. Y esta araña, en una situación totalmente anormal, normalmente no andan así sueltos afuera de sus telas, eso era un artefacto de cautiverio. Esta araña hizo algo muy revelatorio, hizo la cámara, pero utilizó tanto acá como acá, utilizó la hoja como parte de su recipiente. Entonces, posiblemente, por lo que acabo de decir, esta manipulación por las arañas
hace que uno empiece a entender un poco más sobre el comportamiento de la araña misma. Ok, entonces eso sí, como una lista de variaciones. Ahora, ¿qué patrones podemos ver? Una posibilidad es que las avispas están coevolucionando con las arañas, que de una especie dada que tiene tal parásito, la especie descendiente lleva la especie descendiente de parásito, que va a otra y lleva siempre, siguiendo en el tiempo evolutivo, las avispas siguiendo las arañas. Esa coevolución aparentemente no se da en este caso, y voy a ilustrar por qué pienso que no se da. Por un lado, aquí están la filogenia de las arañas, bueno, más o menos todas las arañas que se conocen, en las cuales se conocen los efectos de una especie de avispa. Y aquí van las diferentes clases de modificaciones de telas inducidas por las avispas. Y lo que se nota, y es más o menos claro aquí, que una sola clase de modificación, digamos 4, puede ir apareciendo en grupos muy poco emparentados. O sea, la filogenia de las arañas no predice el agrupamiento de modificaciones, de tipos de modificación. Son más bien, las modificaciones son más bien afinadas a la historia natural de las arañas. Examinando otro aspecto de una posible coevolución. Aquí la filogenia establecida por estudios morfológicos, Ian Gold y un compañero de Francia, de las avispas, y aquí la filogenia de las arañas involucradas. Y el punto obvio aquí es que para nada se monta. Que Satipota, por ejemplo, está en muchas partes diferentes. Y Menempimesis también en varias familias diferentes. Entonces, no han ido mano en mano las avispas y las arañas. Aparentemente, al contrario, las avispas han ido brincando de huésped en huésped en tiempo evolutivo. ¿Qué hace que brinque en un sentido u otro? Todavía no se sabe, pero lo que sí se ve es que no hay una coherencia pues entre filogenia de la una y filogenia de la otra. Y otra vez pongo las modificaciones y ahora sobre el árbol de las avispas. Y esta gráfica para mí es la más sorprendente. Yo cuando empezaba a estudiar esto, yo pensaba, bueno, es difícil modificar comportamiento y modificarlo tan finamente como estas avispas están modificando las arañas. Si es así, uno hubiera esperado, yo esperaba, que un grupo de avispas que aprende evolutivamente hablando a modificar tal comportamiento, va a hacer el mismo truco con diferentes huéspedes. Que yo soy bueno para hacer que hagan marcos, o que yo hago que tal y diferentes grupos hagan mi truco, que es hacer marcos, o hacer una maraña tridimensional, o etc. Pues estas son las modificaciones posibles. Y lo que se ve aquí es tampoco, pues, que un solo grupo puede tener todo un jurgo, pues no puede tener, tiene toda una larga lista de modificaciones diferentes. Y otra vez vuelvo a decir, lo que se ve aquí, el patrón que se ve, es que estas diferentes modificaciones de diferentes hospederos son ajustados a la historia natural de los diferentes hospederos. La especie aquí del bosquecito, que no hace nada más, sino una puertita, pues, una cortina en el cónito, pues, que en la hoja, hasta, ¿para qué hacer todo lo demás? Esa es una de las satipotas. Diferentes satipotas hacen cosas bastante diferentes. El último ejemplo, que hacen toda una plancha con la plataforma y hueco en el centro, es otro satipota. Se ajusta a la historia natural de sus hospederos en una forma que para mí pues muy muy linda. Bueno, esto es más o menos diciendo la misma cosa, ahora poniendo las líneas
a la lista, y básicamente lo que quiero que vean es la misma cosa, que desde un grupo dado pueden haber todo un grupo de diferentes tipos de modificación. Entonces, ni la filogenia de las avispas ni la filogenia de las arañas explica las modificaciones que evolucionan, sino la historia natural de los diferentes grupos de las arañas. Aquí pues una lista sacando el patrón final de todo esto, lista de varios puntos generales. Hay muchos controles, aparentemente, deducciones que uno puede hacer. Si yo soy aracnólogo, si yo me pongo a pensar en estas cosas desde el punto de vista de las arañas, ¿qué es que aprendí? Una cosa que aprendí, aparentemente hay muchos controles semi-independientes de mi comportamiento, porque esas malditas larvas me logran estripar unos botones y me apagan otros comportamientos, y una forma muy selectiva, muy limpia, bonita. Obviamente las larvas no tienen acceso adentro de mi cuerpo. Puede que en los casos de los hongos, las hormigas zombies, etc., el hongo mismo está en el cerebro haciendo cosas. En el caso de estas avispas no hay manera, pues la larva está sobre el abdomen y el único acceso que tiene pues es en un acceso químico. Por lo tanto, no hay quite de que la manipulación está dándose por inyecciones que realiza la larva. Eso, para entender mi araña, quiere decir que mi comportamiento es controlable químicamente. Esas son drogas pues que están dando, drogas muy específicas. Pero entre especies, bueno, esto ya lo cubrimos bastante. Y este último punto vuelvo a ponerlo, porque uno tiende a olvidar que las manipulaciones no son totalmente previsibles, y las fallas nos están enseñando algo interesante, que el control que está dándose aquí no es tan sencillo, que aun cuando la larva tenga alguna química precisa para manipular, todavía no es capaz de tener 100% de éxito. Y al finalizar, en términos de la introducción, que los parásitos pueden manipular el comportamiento de los huéspedes. Ya no es ciencia ficción, es verdad. Los mecanismos todavía están, los mecanismos moleculares todavía están por descubrir, pero la evidencia está clara. Con eso, gracias a ustedes. Esa misma larva, como otras especies de araña, a ver si hay cambios en el comportamiento. Sería chistoso hacerlo, es muy difícil hacerlo, no se ha hecho. Y el problema es que cuando se realiza esto, la avispa paraliza la araña, entonces pone un huevo con un pegamento propio al abdomen de la araña. Y ese pegamento es lo que usa la larva como sostén. Lo que pegó el huevo es lo que la larva usa para sostenerse sobre la araña en la primera parte de su vida. Entonces, uno tendría el problema de pegar, si yo quiero hacer un traslado de larvas, de volver a pegar la larva sobre otra araña. No sé hacer. Y me acuerdo de un caso donde otra especie aquí anda en el bosquecito que todavía no se entiende cómo es todo el manipuleo. Yo tuve uno de esos en mis manos una vez y una araña con la larva y totalmente por pendejo yo hice caer la larva, la arranqué porque la hice pasar a la araña, pasó un hilo donde lo raspó y lo quitó y no pude volver a ponerlo, entonces perdí la. Obviamente es un experimento interesante. Realmente esta charla es casi como más una lista de cosas para hacer en lugar de lo que resulta final. ¿Realmente se desarrolla un comportamiento nuevo o será que es una araña
con problemas de recursos, que está sobre una tela SOS, digamos, algo que hace cualquier araña que esté en la misión y entonces hace una tela final ahí como para poder agarrar algo. Realmente es un patrón diferente, algo que ya ocurre experimentando con una araña con pocos recursos y captura pocas presas y está con un problema. Yo creo que puedo contestar. ¿Puedo hacer otra pregunta? Bueno, diga. ¿Vos crees que esto ha influenciado la evolución de las telas en las arañas, el comportamiento de los parásitos, ha desarrollado genes nuevos, ha producido cambios evolutivos a nivel de la variación de las telas en las arañas? Claro, o sea, yo creo que las larvas han ajustado sus efectos de acuerdo con la tela de diferentes hospederos que están empezando a parasitar. Porque la mismita avispa, había una transparencia con 3 especies de araña, con la misma especie de avispa y diferentes telas inducidas en las 3 especies hospederas, ajustadas pues a las demandas, pues a la historia natural de esas 3 especies. Que hay, eso yo no dudo que las avispas han ajustado sus efectos en forma sorprendente para mí, porque como dije, yo pensaba que cada grupo iba a tener un truco que sabía hacer y iba a ser el mismo truco con todo el mundo, y no lo hace. ¿Qué era la primera parte de lo que me dijo? ¿Era un comportamiento nuevo o era simplemente una pérdida de una debilidad? Eso sí, yo contesto con fuerte. Al principio no sabía si podía contestar, pero después se me ocurre que es obvio. Uno de los efectos absolutamente consistentes de las larvas es que la araña no haga hilos pegajosos. Para la larva eso es una buena noticia, porque toda esa seda queda dentro de la araña para poderla comer. Porque si la puso en la tela, ella no come la tela, sino come la araña. Y si yo soy una araña muriendo de hambre, lo que menos voy a hacer es una tela que no tenga con qué capturar presas. O sea, las arañas cuando están, las arañas telas orticulares, por ejemplo, cuando están muriendo de hambre, lo que hacen es una tela hasta más grande que lo normal, con los hilos pegajosos, esperando pues que algo llegue. Misma especie de avispa, misma especie de araña puede producir efectos diferentes. A veces sí, yo ilustraba, por lo menos a veces, aparentemente la larva fracasa en hacer el efecto total y apenas consigue un efecto parcial. La misma larva, la misma especie de avispa. Hay variaciones. ¿Siempre es impredecible o hay algunos patrones que sí se mantienen, misma especie de araña, misma especie de avispa? Ya me llevas donde no puedo ir. No sé. Y muy posiblemente hay algo en común en los casos donde no pudo manipular totalmente la araña. Quizás esas arañas eran diferentes por X motivo. Eso no sé. Lo que sé son los productos finales, que sí varía, pero no sé el por qué atrás. La araña puede estar, la larva, puede estar influyendo en la capacidad de respuesta ante estímulos que afectan la supervivencia de la araña. Seguro que sí, lo sé muy bien en una sola especie donde realmente he tenido mucha experiencia. Y esa especie donde se quita, yo quité las larvas y vi que la araña recuperaba. Esas arañas eran muy interesantes. Cuando están en camino a recuperarse, y como tardó tanto tiempo, 2 semanas en recuperar, yo me preocupaba, me muere de hambre. Trataba de alimentarlas. No eran capaces de atacar. Era que uno le pone algo pegado a su tela, ella da la vuelta, y tiene una serie de así, y no sabe salir y morder. Siempre había una respuesta de la araña ante el tiempo, digamos, por ejemplo. Respondió, pero respondió en forma incompleta. Respondió en forma no normal. Entonces, tienen efectos sobre otras cosas. En la vida normal, este era un experimento totalmente artificial, donde quité la larva, que ella no hubiera caído. En la naturaleza, la impresión es que las arañas se portan totalmente normal hasta cuando la larva está madura, y la larva aparentemente ahora ya empieza a inyectar cosas psicotrópicas que modifican su comportamiento. Son como 2 preguntas que
primera sería, ¿usted ha observado algún intento de muda en una araña parasitada? Esa es una buenísima pregunta. He visto un caso en una especie en la cual yo he mirado 50, 100, no sé cuántas, muchas arañas parasitadas. Y lo que supongo que pasa, bueno, normalmente muchas de estas únicamente parasitan adultos. Entonces el adulto, la araña no va a mudar. Entonces, hasta esa preferencia posiblemente tiene una explicación. Pero de vez en cuando, por lo menos esta especie de parrita, ella parasitan a ninfas del penúltimo estadio. Y nunca mudan, menos un solo caso que observé. Y muy posiblemente la avispa, cuando chuza, cuando paraliza la araña, induce también, inhibe la muda. Eso se conoce en otras especies de avispas parasitoides. Entonces, posiblemente eso es lo que está pasando. Eso es la única manera que tengo para explicar. Okay. Y la otra pregunta era, creo que ya la respondió, que ¿qué creía usted en caso de que nunca muden, que podría ser el mecanismo o algo hormonal que induce la avispa, o la avispa elige las arañas ya en su punto que sabe que esta no va a mudar o algo así? Ya, eso sí, no sé, pero me faltó decir que me pareció bastante bonita la pregunta, porque desde el punto de vista de la avispa es un desastre. Si la araña muda, se me fue el huevo con la cutícula vieja. Entonces es absolutamente necesario que no mude desde el punto de vista de la avispa. Entonces, biológicamente es una pregunta súper interesante. Hay arañas parasitables y hay arañas no parasitables, ¿verdad? O sea, desde el punto de vista que los vaya a parasitar una avispa y causarles esta alucinación, psicotropía, como usted mencionaba. Pero en el caso de las que no son parasitables, ¿es posible inducirles a través de una larva, o qué mecanismos hacen que ellas no sean parasitables, que evolutivamente no ha permitido que haya una larva sobre ellas creciendo? ¿O podríamos inducirles haciendo experimentalmente, poniéndoles una larva a una que no haya sido parasitable, para ver si realmente hay un control o no hay un control? Es una de esas incógnitas que yo creo que Paul lo ha vivido 1000 veces. ¿Por qué parasitan unas cosas y no parasitan otras cosas? Es que las otras, que no, hay muchas especies aquí en Meseta Central que nunca se ha visto una larva de este grupo en su abdomen. Es que no es parasitable, es que las avispas no pueden o no quieren, son muy específicas en lo que buscan, y es plenamente parasitable, pero hasta el momento nadie evolucionó a parasitarla. Incógnito, no sabemos. Y el experimento es el mismo que se pidió ahí, que se haga traslado de larvas. Sería súper lindo hacerlo, hasta el momento no se hace. Hay algo que estimulo que le ayuda a la avispa a decir si esta es una araña que yo puedo parasitar, algún patrón, no sé, tal vez en la conformación de la tela o algo así. Uno las puede ver cazando. Y si aquí hay una tela con la araña en el centro, la avispa viene así, da unas vueltas y da toda la indicación que como se está orientando, y se cae encima, y de una pues manda el chuzón a la boca y ahí quedó. Entonces parece que hay un reconocimiento visual de la araña. Que haya efectos químicos además. De lo que he observado, yo he visto avispas cazar viento arriba y cazar viento abajo, lo que me hace pensar que es visual, no es químico. La hipótesis suya es que la larva está inyectando un químico que causa cambio en el comportamiento. Estas larvas están extrayendo hemolinfa, ¿verdad? No están haciendo daños musculares al músculo ni nada por el estilo. Son vampiros, ¿verdad? Más o menos. ¿No puede hacer también un efecto de la pérdida de hemolinfa, de deshidratación, que cambia el comportamiento? Es un experimento que... Semejante a la pregunta de Jorge. Y lo que me hace dudar de eso es, bueno, primero, usted tiene toda razón que es hemolinfa que chupa, y uno en una especie se averiguó haciendo cortes, secciones de larvas,
y su tracto digestivo está lleno de pequeñas celulitas pues de las hemolicos de la araña y no de pedazos de músculos y cosas de esas que cuando matan ahora se llenan de toda la basura pues que tuvo su hospedero. Entonces son más o menos finos en lo que chupan a presión. Lo que me hace dudar de esa posibilidad es precisamente la misma cosa que la respuesta para Jorge. El ajuste de los cambios inducidos a las necesidades de la larva y no a las necesidades de la araña. Una araña debilitada lo que ocupa es más tela para capturar presa. Y lo que hacen estas arañas bajo el efecto de la larva es dejar de hacer algo que capture presa nunca en su vida. Ya sí, no tienen hilos pegajosos. Entonces, me parece poco probable que es un efecto general. Y también pues están los experimentos en donde se modificó la tela de capullo y se vio que son depredadas más frecuentemente esas capullos y otros que también refuerzan la idea de que las modificaciones son favorables para la no son cualquier modificación. Bueno, dos cosas. ¿Cuál es la función de la tela de capullo? Obviamente es proteger nuestras calores, ¿verdad? Que será por hormigas o otros parasitoides. ¿Cómo sale la avispa de ahí? ¿Cómo sale de ahí? La avispa de la mayoría de estos capullos son verticales y la avispa pupa con la cabeza hacia arriba. Ahora la avispa adulta dentro de ese capullo tiene las mandíbulas y hace y corta como una tapa de una enlatado. Se abre. Pero en la que es cápsula, ¿cómo sale de la cápsula? ¿De tela que la araña hizo? Ahí se puede romper hilos. En la mayoría de los casos que describí, la tela no es tan tupida y encerradera pues que la avispa no podría salir. Hay como dos casos, el de Pteridium de bosquecito y lo de anilósimos que hace una tela total que no se ha observado. Supongo que a fuerza pues logra abrir un poquito de espacio sano, pero observación directamente no. No podría ser que hay como un vínculo de él, digamos, lo que hace, lo que sea que está inyectando la avispa o no sé, con la araña, digamos, depende de los módulos de comportamiento que tenga la araña, depende de la concentración, eso es lo que hace que, digamos, en diferentes especies de araña, una misma avispa esté generando diferentes telas y también eso, digamos, esos comportamientos que tiene la araña nuevos o que tal vez sí tenía pero no son normales en este caso, no se ven en otra etapa, digamos, en el linaje de esa araña, no pueden ser como switches on y off. Es bonita esa segunda idea. En los casos donde es claro que es algo nuevo, en ninguno, hay dos casos que me vienen a la mente en este momento, no conozco ancestro o forma posible ancestral donde se está dando esa cosa. Inclusive una de estas, que era la de 3 dimensiones y la larva como ajustada en una planchita, yo no conozco araña, sea como sea, que haga esa clase de tema. Es bien raro. La primera, yo creo que yo estoy de acuerdo con lo que usted dice, que supongo pues que hay un ajuste entre lo que está inyectando, quizás en cuanto a la identidad de moléculas, quizás en cuanto a concentración de moléculas, bien ajustado para la especie que está parasitando. Mi batazo es que no están inyectando ni una sola cosa, sino varias cosas, porque algunas de estas están produciendo una serie de diferentes respuestas en su hospedero. Digamos, también como depende de los módulos de comportamiento que ya tenga la araña. Entonces puede ser que sea la misma sustancia, si la araña ya tiene diferentes... Eso es una hipótesis bastante viable. Lo que haría falta en este caso es analizar exactamente qué está inyectando
y ver si inyectas la misma cosa en diferentes especies de hospederos. Factible es. Analizando en estos experimentos donde hacen los cortes de la larva, en esos cortes se vio algún tipo de glándula que no esté presente en otras larvas donde no esté este cambio de comportamiento. Y realmente era bien claro. No traigo diapositivas, pero uno miraba el glándula salivar de la larva y no hubo como nada especial. Pero en el tracto digestivo, los cortes del tracto digestivo mostraba células que como que estaban botando contenidos al lumen del intestino. Entonces, el batazo en este momento es que por lo menos algunos de los productos que está inyectando la larva vienen de su medio intestino, donde eran estas cosas. La complicación de eso es que la larva muy a lo mejor está inyectando varias cosas. Está probablemente inyectando un anticoagulante, porque la araña, su hemolinfa sí coagula. Está inyectando posiblemente un anestético, porque la araña cuando tiene la larva en su espalda casi nunca hace nada. O sea, no está como raspando, tratando de quitarla, está como no sabe que está. Posiblemente, seguramente está inyectando estos psicotrópicos, posiblemente está inyectando sustancias digestivas. Entonces, decidir cuál de estas varias posibilidades se estaban produciendo con esas células es un trabajo del futuro. Pero yo creo que por ahí es donde yo pienso que está la respuesta. Sí, yo pienso justamente en eso del futuro, porque el enfoque puede ser otro, y es, usted corta la larva y ve qué cosas hay, pero se ha hecho el corte del sistema nervioso de la araña para saber si existe degeneración o regeneración en esos periodos en los que usted dice que se devuelve de las etapas cuando usted le quita la larva y vuelve y recupera la conducta para tratar de ver si hay una plasticidad en la que el sistema nervioso se está degenerando en esas 2 semanas y que luego hay una regeneración. Mejor. En principio, muy preliminarmente no hay cambios estructurales en el sistema nervioso, por lo menos en la parte motora, digamos en patas y en estructura general del sistema nervioso, no hay cambios. Lo que hemos visto muy preliminarmente son cambios en los niveles de expresión de ciertos moduladores, digamos. Serotonina cambia un poco, GABA cambia un poco, ¿verdad? No lo hemos cuantificado el poco, ¿verdad? Y habría que hacerlo, lo interesante sería hacerlo no solo con los que ya están parasitadas y antes, sino hacerlo en la secuencia, digamos, de regreso, a ver si esos cambios se pueden visualizar, digamos. Pero eso está todavía preliminar. En general las avispas prefieren picar a las arañas hembras o las arañas. Hasta donde se prefieren exclusivamente hembras. Tenemos que medirlo. Y he visto inclusive un caso en donde una avispa agarró una araña que era un macho. Porque esos machos, el problema de los machos de estas arañas es que casi no comen y andan flacos. Entonces, una larva que está en un macho no va a tener comida necesaria para poder matarse. Entonces, la respuesta es hasta donde está. En el caso de la Miyazumi, el hongo Cordyceps se usa mucho cuando se describe ese fenómeno que se usa mucho el concepto de fenotipo extendido para decir que el fenotipo del hongo está trascendiendo más allá de su propio cuerpo y está yendo a hacer injerencias en otro organismo, digamos, en ese caso la hormiga, porque presenta por completo comportamientos diferentes. Ahora, cuando venimos a este caso de las avispas y la araña, tenemos dos casos. Primero, cuando se produce un comportamiento por completo nuevo, que es muy intrigante, como usted ha mencionado, o cuando se usa una conexión diferente de diferentes partes de comportamiento de la historia natural de la araña. En el primer caso, en el nuevo comportamiento, se ajusta mucho a la idea de fenotipo extendido, pero en el segundo caso, en el que se conectan diferentes partes, ¿se podría hablar de ese mismo concepto o yo estaría no? Totalmente tranquilo en ambos casos en ponerle rotulito fenotipo extendido. La larva está produciendo
además de su propio cuerpo, su genoma está produciendo otras manifestaciones, que en este caso son las telas de capullo, que son pues producto de su propio, bueno, tiene intermedio, pues la araña le hace el favor, pero es algo que sale pues al fin y al cabo de su genoma. ¿Sí? Calza bien. Sí. Dos preguntas. Usted habla como de historia natural, pero asociado como a módulos para hacer telas de araña. Me parece que tal vez estoy entendiendo así de que en un principio la araña usa un módulo para construir o empezar a construir la tela, usa otro módulo para ir ensamblándola y otro módulo para tenerla ya en situación normal, y que la avispa de una u otra manera puede hacer cambios en esos módulos o manipular uno que otro módulo. Esos módulos que usted asocia como historia natural, ¿hay mutantes naturales? Bueno, usted me deja hacer un punto que debería haber hecho en la charla. Esta es una charla que peca mucho por tipología. Yo hablo de la tela de normal, de la tela de capullo, y eso es basura. Varía dentro de ciertos rangos las telas normales, varían dentro de ciertos rangos las telas de capullo. Mostré un solo caso donde como admitía de la variación, pero está en todo. Y seguro, pues, yo pienso que estas avispas, como traté de poner en una de las últimas transparencias, estos han estado evolucionando millones de años, prueba y error, haciendo experimentos bioquímicos con arañas. Y las que hicieron lo que ajustaba bien a la araña sobreviven, y las que no hicieron un manipuleo que no era ajustado a la historia natural de esta araña, se fracasa. Seguro que hay variación, seguro, en todo hay variación, y la presentación fue típica, pues, en ser tipológica, es mal hecho, pues eso. Claro, tendría entonces la segunda pregunta. Uno esperaría entonces que hubiera evolutivamente especies que tienen un módulo, dos módulos, tres módulos a través de la evolución de las arañas, y por lo tanto entonces encontrar genes asociados a ese punto tan específico hace que tal vez no encuentre usted en filogenias, no sé con cuáles genes utilizó, esa asociación directa entre esa complejidad de simple a complejo de manipulación de telas entre las arañas y las avispas. Bueno, usted me lleva donde trato de no ir. El enlace entre genoma y comportamiento final es complejísimo, pues. Tiene que ver con, entre otras cosas, el enlace entre genes y si forma, morfología de neuronas, polarización de neuronas, sensibilidad, etcétera, etcétera. Es un desastre. En este momento, pues, no hay manera de hacer una traducción tan limpia como me está pidiendo. Y eso no es un caso particular de estas arañas, sino en general, pues, el estudio de comportamiento todavía dista mucho de entender en términos mecanistas por qué tal gen tiene tal efecto de comportamiento. O decirlo en otras palabras, los comportamientos típicamente van a ser producto de muchos genes y muchas interacciones con el ambiente. Obviamente no hay comportamiento totalmente innato. Todo comportamiento, como todo fenotipo, pues es el resultado de interacciones entre genes y ambiente. Entonces es un total lejos todavía poder contestar en seguro hay variación sobre la cual la selección natural está obrando, eso sí no duda. Más allá no, una última pregunta. ¿Cómo hacen estas avispas para no caer en la tela? ¿Cómo? ¿Cómo hacen estas avispas para no caer en la tela buscando la araña? Hacen cosas que yo no hubiera esperado que una miserable avispa era una cosa que hace es ve la araña y da unas vueltas, obviamente viendo dónde está la tela,
orientándose y pega. En algunos casos pega y pierde, la araña se escapa corriendo. A veces la avispa inclusive pegó en donde no es el centro de la tela, sino en algo más periférico. Pero ella es fuerte o sea, es grande para una presa, pues es el tamaño de la araña, o un poquito más chica a veces, pero no mucho. Ella es capaz de como liberarse de la tela y ir al centro. Ella sabe dónde está el maldito centro. Entonces va al centro, se cuelga ahí, quietita, con las patas abiertas, con las patas delanteras abiertas, colgadas de las patas traseras. La araña está en la periferia y ahora es una prueba de paciencia. Si la araña es un poco impaciente, ella vuelve al centro, la agarra y la choza se acabó. A veces es suficientemente paciente la araña que la avispa se aburre y se va. Pero tienen una capacidad espectacular de manejar su comportamiento dentro. Y no he visto que tengan problemas. No sé si ya lo explicó o no lo entendí bien. Cuando usted dijo de que pudiera extraer de la larva a la araña, o sea, en el momento que le iba a matar, pues a usted la pudo sustraer antes de que le inyectara el veneno. Entonces ya habría recibido esos químicos de los que usted habla. Porque ya la tela estaba modificada. Cuando se recupera la araña, al final de su recuperación no muestra transformaciones en la, digamos, en la fabricación de la tela o en la forma que come. A las 2 semanas de haber quitado la única especie trabajada bien, a las 2 semanas de quitar la larva de ella, está haciendo telas totalmente normales. Yo no las logro distinguir. Entonces, bastante recuperada. Hoy es un honor tener con nosotros al doctor William Eberhardt, profesor emérito de la Escuela de Biología. Él fue profesor aquí en la Escuela de Biología desde 1979 hasta el año pasado. Él es graduado de la Universidad de Harvard en Estados Unidos. Trabajó durante casi una década en la Universidad del Valle en Colombia y en el 79 empezó aquí en la Escuela de Biología medio tiempo y medio tiempo en el Instituto de Smithsonian de Investigaciones Tropicales en Panamá. Él ha publicado una gran cantidad de trabajos, 260 publicaciones, incluyendo libros. Ha sido tutor de 3 estudiantes de maestría y ha estado en 46 comités de tesis. Algo importante que me apuntó Piper Barrantes sobre Bill es que él nos enseñó aquí en esta escuela a pensar, a cuestionarnos y nos demostró que se puede hacer ciencia de muy alta calidad con una libreta y un lápiz. Y le agradezco mucho que haya aceptado esta invitación. Gracias, Jorge. Para mí es un gran placer estar aquí y estoy particularmente feliz porque este coloquio es a nombre de Louis Fournier, que fue uno de los grandes personas de la fundación de esta escuela. Tuvo muchísimo que ver, por ejemplo, con la presencia del CEPA aquí en biología. Y entonces les voy a hablar de un tópico que tiene que ver con las interacciones entre parásitos y sus hospederos. Y en un sentido, pues no es ninguna noticia para nadie que los parásitos pueden tener efectos sobre la fisiología de sus hospederos. Pongo aquí un ejemplo del paludismo, que el parásito tiene un efecto en el zancudo de tapar sus glándulas salivares
y eso hace que el zancudo pique no una sola vez, sino muchas veces, lo que le conviene pues al parásito para la transmisión. Y el parásito también tiene efectos sobre el hospedero. Nosotros hace, cuando está en su punto de ciclo donde está mandando propágulos, hace abrir los capilares para que sea más fácil para el zancudo chupar la sangre de uno, infectarse pues, y también cambia el olor de uno a algo que es más atractivo de lo normal para los zancudos. Estas son noticias viejas y no realmente es tan impresionante. Pero otro tipo de efecto ha sido mucho más controvertido. La posibilidad de que los parásitos manipulan el comportamiento de los hospederos. Y para mucho tiempo fue relativamente controvertido esta posibilidad. Recientemente ha habido una serie de diferentes estudios de diferentes grupos que ponen a ver que realmente los efectos sí pueden extenderse al comportamiento y son hasta bastante sorprendentes. Y ahora lo que les voy a presentar es una serie de casos de donde los parásitos sí manipulan el comportamiento y tratar de sacar conclusiones de esos casos. El primero pues ya está medio famoso, las hormigas zombie. Muchos de ustedes que han andado en algún bosque tropical han visto alguna escena como esta de una hormiga muerta que está mordiendo algo duro que lo sostiene ahí arriba en una planta, no en el suelo, y con algún cuerpo fructífero de un hongo que salió de la hormiga y que aparentemente indujo a la hormiga a morder, a subir y morder, y así fijarse mucho, muy fuerte, se muere y las esporas del hongo se dispersan mucho más efectivamente estando arriba el cadáver de su hospedero de lo que se podrían hacer más abajo. Hay varias formas de esta clase y realmente este ya es un cuento relativamente bien estudiado, aun cuando no se sabe bien todavía el mecanismo por el cual el hongo induzca al cambio de comportamiento. Ahora les quiero presentar algunos estudios realizados aquí, haciendo huequitos en el abdomen, chupando un poquito, descansa, chupa un poco más, va creciendo, aquí la primera, aquí una media crecida, aquí una que casi ya termina de su interacción con la araña viva. Okay. O sea, va creciendo durante semana, 2 semanas, depende un poco probablemente de lo que come la araña. Si come bien, termina más rápido; si come mal, la larva espera pues que acumule más comida. Al fin y cabo, la larva muda una vez más y mata a la araña. Aquí una larva recién mudadita, una larva recién mudada, una araña que se acaba de morir. La larva en ese último estar cambió de su forma a tener patas para agarrar los hilos de la tela. Ustedes ven las patas, pero son patas totalmente no homólogas con las patas comunes y corrientes. Salen del dorso de la larva, no del lado ventral, y viene de una larga línea donde no hubo ninguna pata en toda la línea. O sea, estas son patas reinventadas, nuevas. Listo, ok, la larva agarra con esas patas, pseudopatas, chupa, termina, ahí a mano derecha, una larva ya llena, yo creo que esta es la misma larva ya totalmente llena, ya casi para reventar, y la araña todo casi deshecha, y al ratito después de eso tira la araña al suelo. Entonces queda la larva ahí en la tela donde mató la araña, y construye un capullo hecho de su propia seda. Aquí una larva temprano en el proceso de construir el capullo, y ahí una larva adentro de un capullo que acaba de fabricar. El capullo, como más o menos se aprecia ahí, no es muy fuerte, tiene unas paredes, bueno, tan liviana la pared que uno puede medio ver pues la larva ahí adentro.
ahí pupa, forma la pupa, a la semana, 2 semanas, bueno, más o menos como 2 semanas, la pupa se cambia en adulto, el adulto sale, hace un hueco encima del capullo, sale copula en Costa Rica, que ilustran otros casos. Uno es todavía ni publicado, esto es de un chinche que se estudió cerca de Quepos, es un pentatómido, chinche pues que saca olor, vive sobre una planta de solano y pasa la vida feliz sobre la planta. Ahí están esos 2 felices por lo menos. Y chupan del tallo y se pasan mucho de su tiempo posadas sobre las hojas. Una aquí, otra sobre el tallo, y la pongo ahí porque quiero que lo mantenga en su memoria exactamente cómo están sus patas. Ella pisotea, utiliza los tarsos para sostenerse del tallo y tiene las patas en el lado inverso del tallo. A veces se encuentran chinches de estas mismas con crecimiento de hongos. Este es un individuo obviamente ya muerto y a medio camino fue en cuanto al desarrollo del hongo. Como se ve, los hongos tienden a salir por las articulaciones y después forman cuerpos fructíferos. A veces llega a ver momeas, pues un chinche tan cubierto de hongos y cuerpos fructíferos que casi ni se ve chinches. Si uno toca el tallo, un golpecito, sale un nube de esporas. Las esporas son como medio grises y así pues se están dispersando debido a que el chinche está ahí sobre el tallo de la planta. A veces se encuentra inclusive así, con las patas agarrando en una posición muy diferente de la posición del chinche vivo, que está sobre los tarsos. Como ustedes ven, aquí se está abrazando el tallo con las tibias de las patas. Y nos pusimos a medir cuántas patas abrazan al tallo versus patas que simplemente agarran al tallo con los tarsos. Y se encuentra que chinches que se murieron de hongo abrazan más a los tallos que los chinches vivos. Aquí una muestra de 84 chinches vivos, muertos. Es muy común, más de la mitad, que tienen por lo menos una pata abrazando. Es súper raro que tenga una pata abrazando si está viva. Y si uno cuenta por patas, no por chinches, la tabla abajo muestra la misma tendencia. O sea, antes de morir por el hongo, el chinche cambia su comportamiento y abraza al tallo. La funcionalidad de eso es bastante obvio, lo mantendrá más firmemente sujeto a la planta, por lo tanto más chance de dispersión de esporas en lugar de caer al suelo, desde el cual sería más difícil la dispersión. Y segunda cosa que se encontró era que el chinche cambia de donde se posa antes de morir, que cuando están vivos, más que a la mitad están sobre hojas, cuando están muertos, casi todo el mundo está sobre un tallo. Entonces el hongo indujo por lo menos 2 cambios de comportamiento. Yo diría que esos cambios son semejantes a los cambios que se han mostrado en los hormigas zombie y son cambios medio burdos, pues, medio poco refinados. Ahora les voy a mostrar otros casos en donde realmente el cambio es mucho más fino, mucho más sofisticado. Y viene de interacciones entre avispas, organismos totalmente diferentes, avispas y arañas. Aquí tenemos una avispa con el ovipositor dándole un aguijonazo en la boca a esta araña y paralizando. Ahora les voy a mostrar una serie de transparencias que ilustran el ciclo de vida típico de estas avispas y después unas descripciones de cambios de comportamiento que las avispas producen. Primero, cuando la avispa
pica a la araña en su tela, la paraliza, pero apenas para 15 minutos, 10 minutos, 20 minutos, y poco a poco se vuelve en sí, y está perfectamente normal la araña. Y lo que pasa es que carga un huevo. Bueno, este es un huevo del cual ya salió el primer instar, pero es más o menos de ese tamaño, sobre el abdomen, pegado al abdomen. Pasan los días, la larva va chupando sangre de la araña